Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? Espero que se encuentren todos excelente. Hola, Gabriel, en sus casas, sin enfermedad, ojalá, concentrados con la carita lavada, sentados, de preferencia no quiero a nadie acostado. Hola, Alonso. Hola, Javi. El Alonso llegó de los primeros. Felicitaciones, Alonso, por su puntualidad. Además que no era tan temprano. A veces tenemos las clases más temprano y ahí no llega nadie. Hola Javi, hola, ¿qué más? Antonia me saludó. Gabriel, ya, vamos a comenzar. Tienen que tomar apuntes, tenemos harto contenido que ver. Les aviso al tiro. Pero vamos a partir con esto, con el problema técnico que tuvimos el fin de semana con los cuadernos, sobre todo los de historia. Se acaba de arreglar el tema y ustedes las clases de preparación PTU las van a tener en este cuaderno, Chile y la región latinoamericana 2020. Ya ahí ya aparecen las 5 clases que hemos tenido, con esta van a ser 6, así que una vez que lo seleccionan, les van a aparecer estas clases y yo hice también un recorrido por la última clase que fue sobre la justicia y el poder judicial, en la cual quería, bueno, para los que nunca han ingresado en el cuaderno virtual, este es el momento, están bastante atrasados, tienen que empezar a usarlo. Y para los que ya lo han hecho, sigan así y pongan atención a todo lo que aparece en cada clase. Yo todas las clases le cambio las instrucciones. Lo malo es que aparecen en letras chiquititas, pero están al principio de cada clase y tienen que fijarse lo que dicen las instrucciones. Ya, acá están. Aquí aparece mi fotito, la fecha de la clase, etcétera. Y la clase está dividida por los momentos. Acá si se fijan, en celeste, o sea, con fondo celeste sale el inicio con el contenido que va en el inicio. A veces puede que no diga nada, porque está todo adjunto acá, en el archivo. Ya, porque como yo uso presentación y las paso a PDF, generalmente les pongo a partir del PDF adjunto, que casi siempre está aquí en el inicio, pero a veces puede que lo ponga en otro momento de la clase. Perdón. Ya, entonces esto es el inicio de la clase. Esto sería, bueno, me salté el desarrollo porque era poquito contenido y nos fuimos a la última parte de cierre. Las clases tienen 3 momentos, inicio, desarrollo y cierre. La más importante, aunque ustedes no lo crean, es el cierre, porque ahí yo confirmo si aprendieron o no aprendieron. Y por eso casi siempre en el cierre van a haber preguntas. Pero además acá, en la última clase, para el cierre teníamos el enlace de YouTube al cortometraje Rapaz, sobre la situación de derechos humanos en Chile y habían una serie de preguntas, eran 10. Nosotros la clase pasada alcanzamos a ver solo 5 y las otras 5 tenían que tenerlas respondidas. No las vamos a revisar esta clase porque nos estamos atrasando mucho, pero, y por eso hago todo este instructivo, si se fijan acá abajo dice comentar, ustedes pueden comentar la clase, nadie lo ha hecho nunca, me la pueden comentar. Y acá al final dice adjuntar archivo, seleccionar archivo. Usted puede adjuntarme una foto, un Word, lo que sea. Y así yo verifico que realmente revisó el cuaderno virtual. Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir? Que las 5 respuestas faltantes las suban a través de este instrumento, esta herramienta que está en la clase 5. ¿Queda claro? ¿Lo expliqué bien? Lo voy a hacer con encuesta. Vamos, rapidito. Me falta André, Gabriel y Camila. Yo al tiro, cacho quién está durmiendo. Porque no están atentos. Vamos, André. Camila, me falta solo la Camila. ¿Está? 1, 2, 3. Ya, al agua. Listo, queda claro. Perfecto. ¿Les gustó el instructivo? ¿Lo conocían el cuaderno virtual? ¿Lo habían usado? ¿Hay alguien que nunca había ingresado a sus cuadernos o a su cuaderno de historia? Yo sé que tuvimos problemas entre medio, pero antes igual estaba. ¿Me pueden responder a través del chat? Chicos, por favor. Cri, cri. Ya, el Alonso sí había entrado. El Gabriel dice jajaja. El Jorge no está.
Me llama la atención que siempre está bien participativo. Ya, había entrado antes. Ya, ahora ya saben para que no se les pierda. Pucha, Antonia, así suele pasar. Ya, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto varias diapositivas. Todo lo que hemos visto hasta ahora es formación ciudadana, pero en las primeras clases nos centramos en la organización política de Chile, la diferencia entre gobierno y Estado, los poderes del Estado, hemos revisado los 3 poderes y la importancia de la separación de los poderes del Estado, hemos visto la Constitución Política de Chile, qué es lo que contempla, hemos visto algunas preguntas de PSU, vimos también, a ver acá, dice no veo, espérenme un cachito. Estado de Derecho, que es el gobierno en el que impera la ley. Hemos visto otras instituciones que ayudan al Estado, como por ejemplo la Contraloría General de la República. Hemos visto más preguntas. Hemos visto el poder ejecutivo, cuando hay conflictos entre poderes del Estado, la importancia de la separación. Vimos la conformación del poder legislativo, que tiene 2 cámaras. ¿Cuáles son esas 2 cámaras? Que se dedican a legislar, a aprobar, rechazar leyes, modificarlas, etc. ¿Quién me responde? Los que me vayan respondiendo de los primeros tienen un 7 al tiro. No, un 6. Porque no es tan difícil la pregunta. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Ya, voy a puntualizarlo mejor. Renato, ¿cuáles son las 2 cámaras del Poder Legislativo? Renato, ¿estás? Ya, ¿cuáles son las 2 cámaras? Está pensando, mire, los compañeros le están dando el dato y usted no pesca. Ya, la Danae dice, la del Senado, bien Danae. Gabriel dice, diputados, senadores. Valentina también. Javiera dice Senado. Bien. La cámara baja sería la de diputados, que es la que tiene mayor número de participantes, que son 155, y la cámara superior del Congreso sería el Senado, que tiene, ya no me acuerdo del dato, 40 y tantos, creo. Bueno, lo vimos en clases pasadas. Hablamos de la importancia de que mientras más legisladores tengamos, más representativa es la democracia. No es malo tener más parlamentarios, es malo tener menos, ¿ya? Y ahí les comenté una situación de que hace un tiempo mucha gente reclamó que porque habían creado más cargos, más puestos de diputados, y yo les decía que en realidad eso no es malo. Ahora, que el sueldo sea muy alto, sí, es malo, pero eso se puede cambiar, pero no la cantidad, porque son más representativos, es mayor el porcentaje de que se representa a la población. Vimos el Poder Judicial, que es el que tiene más variación, más diferencia con el resto de los 2 poderes. Vimos que tenían que cumplir con ciertos principios, vimos una pregunta PTU, vimos también la importancia de la independencia y hicimos un cuadro síntesis con los requisitos de cada poder, con su objetivo, con su forma de trabajar, con el edificio al que pertenecen. Así que todo eso ustedes ya lo saben, supongo. Luego comenzamos a ver derechos humanos, pero que no hemos visto contenido todavía, solo la actividad que les decía del cortometraje Rapaz, que es muy, muy útil para reflejar nuestros prejuicios y nuestras opiniones con respecto a cómo se trata a la gente, sea delincuente o no, sea un criminal o no. ¿Ya? Y vamos a avanzar entonces hoy con esto. Antes, portafolio. Esto para terminar el inicio de la clase. Tenemos que hacer una reflexión mensual de portafolio. Esto correspondería al mes de julio, en la cual ustedes tienen que autoevaluarse y pensar cuáles fueron las mayores dificultades que tuviste como estudiante para enfrentar los objetivos de la asignatura. Nosotros no estamos viendo objetivos en la forma literal del concepto, pero hemos estado viendo contenidos. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos para la PTU. Pero de todas maneras, me interesa que ustedes aquí me den, todos y cada uno de ustedes, alguna dificultad que se le presenta
con los contenidos que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es la mayor dificultad que ha tenido usted como estudiante con los contenidos vistos hasta ahora? Agustín, vamos, tienen que así, rapidito irme diciendo cada uno. Vamos a ir llenándolo acá. Renato también. Alonso, André, el André no ha respondido nada. ¿Eh? Benjamín. ¿Nada, Gabriel? Tiene que haber alguna dificultad, quizás muy fácil. Ya, la Javiera Becerra me dio una respuesta. Entender los contenidos por vía online. Ya, entonces la virtualidad. Uy, no me alcanzó. Ahí. Virtualidad. Ya. Ah, miren, voy a hacer otra cosa mejor, más fácil. Les voy a prestar la pantalla para que rellenen ustedes con su respuesta alrededor de la 1. Ya, ustedes, no sé si pueden escribir. Tienen que poner acá la T. Y ahí les aparece para texto. Inténtenlo. ¿Pueden? Si no pueden, a través del chat. La Javiera Cruces dice algunos conceptos. Ya. Sí, Javiera Cruces. En esta... ¿No pueden? Que veo que están haciendo unos dibujos raros. Ahí los voy a borrar. No puedo. Ustedes pueden hacerlo para atrás para borrar. Ahí están escribiendo. Ya. Estoy viendo quiénes escriben por si acaso. Renato. Gabriel. A ver. Ya, tomar apuntes. ¿Quién puso eso? No lo vi. Está bien. Decía la Javiera Cruces que algunos conceptos, les decía yo que en formación ciudadana hay mucho concepto político que es más ajeno. Estado, gobierno, nación, territorio, pueblo, etc. Democracia. Bien, vocabulario, también coincide. Gabriel dice que no me acuerdo de nada que me complicar. Antonia, que mi internet se va. Ya, la conexión, súper importante. La Valentina dice yo, ¿eras tú, Vale, la que escribió allá arriba? Tomar apuntes, ya, súper. Nadie más ha escrito nada. Súper poco aporte acá. La distracción. ¿Qué distracción? Cuéntame, Agustín, quiero saber. Se me va el internet, pero trato de estar al día. Benjamín, gracias. Están en el computador. Tienen abiertas 1000 pestañas, me imagino, ¿no? ¿Están jugando? ¿Es eso? ¿Están conversando con alguien? Ya, esa parte ustedes la tienen que llenar en su portafolio. Ya, la tienen que llenar en su portafolio con su reflexión personal. La idea es que sea bien argumentada. Usted ya está en cuarto medio, tiene que realizar un texto para cada respuesta. ¿Ya? Después dice, ¿cuáles fueron los objetivos abordados durante el mes y qué conceptos importantes? Obviamente aquí yo no le pido objetivos, pero sí los contenidos y conceptos importantes, que tiene que, bueno, lo vimos recién en la diapositiva anterior, así que bastante fácil de resumir. ¿Qué elementos podrían mejorar para tener un mejor desempeño? Y aquí esta parte es la más importante, que era una respuesta tipo ensayo, en la cual usted haga una reflexión personal de qué cosas, de qué manera puede mejorar cada falencia que tiene al momento de estudiar o aprender. ¿Ya? Eso puede estar en Word y lo tiene que adjuntar después de... A ver, en el portafolio se supone que está por objetivo, en el caso de ustedes está por clase. Usted va a tener ahí en su portafolio clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, reflexión mensual, julio. Después clase 6, clase 7. ¿Se entiende? Chicos, chiques, chicas. Sí, ya. ¿No? ¿Qué dijo, no? Valentina. Voy a volver atrás. Usted, en su portafolio, imagínense que estas son hojas de Word, ¿ya? Era por objetivo, pero Antonia, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que no estamos viendo los objetivos de cuarto medio de historia. Estamos viendo los contenidos de PTU, porque estamos preparándonos para eso, porque nos pareció al profesor Bruno M que era mucho más importante. Entonces, en el caso de ustedes no es por objetivo, es por clase. ¿Ya? Acá, por ejemplo, usted tendría clase 1, contenido, actividad, inicio, desarrollo, cierre, bla, bla.
clase 2, inicio, desarrollo, cierre, clase 3, clase 4, clase 5, reflexión mensual julio, clase 6, clase 7, clase 8, clase 9, reflexión mensual agosto. Así. ¿Ahora lo entienden? ¿Mm? Ya, vamos a avanzar, porque si no nos vamos a demorar mucho, ya son las 11:24. Entonces, no hay que rellenar las plantillas que nos dejó el profe. Sí, pero por clase. Bueno, ahí lo voy a acordar bien con el profesor Bruno y se lo vamos a explicar, o él les va a mandar, no sé. Se lo vamos a explicar bien, porque no sé cuál es el problema con las plantillas. Tendrían que ustedes mismos modificarla y ponerle clase 1, clase 2. ¿Se puede? ¿Pueden modificarle? Es como el título, ¿no? ¿A eso se refieren? Ya, mientras tanto. Ok, Valentina. Miren, espérense, cuando yo asigne la clase, en las instrucciones de la clase de hoy, les voy a agregar en qué quedamos, ¿ya? Desarrollo, tome apuntes. Los derechos humanos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se creó la ONU, que es, bueno, Organismo de Naciones Unidas, organismo cuyo propósito era, en su momento, prevenir un nuevo holocausto. Es decir, la ONU no se creó por antojo repentino, por casualidad. La ONU vino a reemplazar la Liga de las Naciones, que había existido en el periodo anterior, pero que no había cumplido el objetivo de evitar conflicto armado. Entonces la ONU se crea al terminar la Segunda Guerra Mundial y una vez que se supo lo que había hecho Alemania con el Holocausto y con el pueblo judío completo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo inicial de la ONU? Prevenir un nuevo holocausto. ¿Y eso cómo se hacía? Entregando garantías que todos los países respetaran, en la cual ningún Estado pudiera pasar a llevar derechos mínimos. ¿Ya? Entonces, era prevenir un nuevo holocausto y evitar las violaciones de derechos humanos de las personas por parte de, y esto, ojo, y muy importante, prevenir las violaciones de derechos humanos por parte de estados, ya sean militarizados, fascistas o totalitarios. En el caso de Chile, por ejemplo, una dictadura, que es un estado militarizado. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue la primera garantía de protección de las sociedades bajo un régimen de terrorismo estatal. Entonces, la pregunta cae de cajón. Las violaciones de derechos humanos solo son cometidas por estados, no por personas particulares. Claro que la tiene que hacer una persona, obviamente, porque un estado no es algo que exista o que se pueda ver. Pero cuando una persona que representa al Estado comete un delito de ese tipo, se considera violación de derechos humanos. Pero si la persona que lo hace no es parte del Estado, no es violación de derechos humanos. Y eso lo vamos a retomar durante la clase. Gabriel dice, profe, Martín dice, ¿y qué pasa con las monarquías? ¿Actuales o antiguas, Martín? Uy, se desconectó el Martín. Bueno, en el caso, a ver, los derechos humanos existen desde esta época, o sea, estamos hablando de 1945 en adelante. Para atrás solo existían derechos ciudadanos, derechos del hombre, y en algunas partes no era una obligación de los estados. Por lo tanto, las monarquías antiguas no cometían violación de derechos humanos, porque técnicamente la palabra no existía en el ordenamiento jurídico mundial. Posterior a 1945 ya se puede hablar de violación de derechos humanos, ya sea una democracia, una dictadura, un totalitarismo o una monarquía. Gabriel dice que Corea del Norte no es un estado. Sí, sí, Gabriel. Sí, y comete también violación de derechos humanos. Pero, ¿cuál es el tema? Que, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, ellos no han suscrito esta declaración. Por lo tanto, a pesar de que lo que están haciendo es una violación de derechos humanos, nadie puede quitarle la soberanía o quitarle el poder para condenarlo si no es su mismo pueblo. Porque hay un tema también que es la soberanía de los países. Cada país tiene el gobierno que acepta, que decide tener.
Avanzamos. Tenemos que ver un video de el INDH, que es el organismo en el fondo que más se mueve hoy en día por los derechos humanos y que pertenece al Estado chileno. Ya, voy a compartirlo. Es cortito. En realidad es más como de una decoración de video. Hoy se comenta mucho sobre los derechos humanos. ¿Pero qué son? Son parte de nuestra dignidad, igualdad y libertad. El Estado debe garantizar su cumplimiento en todo ámbito, desde la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, hasta la educación y el derecho al trabajo. Los derechos están protegidos por tratados internacionales, por la Constitución y las leyes. Nadie debe vulnerarlos. El INDH promueve y protege tus derechos. You are now unmuted. Otro que quería decir, Ay, que se me adelanta. Ya, ¿se entendió? Un video promocional, es bastante escueto, pero en el fondo lo que me interesaba de que vieran del video es que ahí se habla de en dónde están protegidos estos derechos. ¿Quién puso atención? Vamos. En el video dice en qué partes aparecen estos derechos. Son 3 elementos. Bien Valentina, las leyes. Bien Martín, la Constitución, me falta uno. Renato, Mili, Martina, ¿cuál es el tercer documento en el cual se respaldan o se garantizan los derechos humanos? Cata, Damián, Danae, Javiera, Martín, Martina, Mili. ¿Nadie? Sí, no, no sé. ¿Antonia? Tengo fe. Pero Antonia. Tratados internacionales. ¿Ya? Entonces, 1, tratados. Anótelo en su cuaderno. Aunque igual después los vamos a ver. Internacionales. 2, Constitución. Y 3, leyes. 3 documentos, varios en realidad, pero dentro de esos 3 tipos de documentos se encuentran el respaldo de estos derechos humanos. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Universales. Es decir, se aplican aquí, en China, en Corea, en el universo donde haya un ser humano. Son aplicables en cualquier lugar, teóricamente. ¿Ya? Son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto inherente? Que por el solo hecho de ser humano, tiene derecho humano. Aunque suena obvio, en la práctica no es tan obvio. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces, a pesar de todo lo que uno sienta como ser humano contra otra persona que ha sido un criminal asqueroso, sigue siendo un ser humano. Todo lo que usted pueda odiar por ejemplo, al asesino de Ámbar, al violador de esta niña, ¿cómo se llamaba? Ayúdenme. El Pradenas, ¿cómo se llama la niña que se suicidó? Antonia. Antonia, gracias. A quienes suicidaron a las 2 mujeres mapuches, madre e hija, en la Araucanía, a Pinochet, a Hitler, con todo lo que lo odiemos, esas personas siguen siendo personas y son seres humanos y por lo tanto también tienen derechos. ¿Hay derechos que se le pueden quitar? Sí, pero no el de la vida, de acuerdo a los derechos humanos. ¿Ya? ¿Cuál es el derecho que se puede quitar como castigo en cualquier estado democrático? El derecho a la libre circulación. No tanto para evitar que haga maldades, sino para proteger a la sociedad de esa persona. Porque esa persona es peligrosa. Por eso cuando uno ve juicios dice, el juez decidió que es un peligro para la sociedad. Eso que suena tan obvio, no es tan obvio cuando hay sentimientos de por medio. ¿Ya? Entonces por eso me interesaba que vieran Rapaz, porque claro, a uno le puede generar rabia. Pero la rabia es un sentimiento humano, una emoción que muchas veces nubla el sentido de la razón. ¿Cuál es la razón? Que la cárcel no es para castigar, sino que es para proteger a la sociedad. ¿Ya?
son progresivos. Es decir, en un principio fueron 5 derechos, luego aumentaron a 10 y siguen aumentando a medida que pasa el tiempo. Pues pueden ampliar la protección hacia ámbitos que antes no estaban contemplados. Por ejemplo, de los primeros derechos humanos de la Declaración Universal, no se encontraba, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas a no ser discriminados. Eso surgió después. A medida que se van presentando casos, van aumentando la cantidad de derechos. Y son así, en algún momento, infinitos. Son irreversibles. No se pueden eliminar de la esfera del derecho aquellas conquistas cuya protección... O sea, si una vez que se logra un derecho, se aprueba, se ratifica, no puede eliminarse, no puede ir atrás, no se puede devolver. Ya son irreversibles, son históricos, porque son resultado de la lucha de miles de hombres y mujeres por la participación ciudadana que se inicia con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, eso fue en la Revolución Francesa, y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 por la ONU. Y son no jerarquizables. En teoría, los derechos no hay uno más importante que el otro. Todos están en el mismo nivel de importancia. Pero eso no quiere decir que hayan derechos que no hayan derechos, que son más importantes que otros. Obviamente uno puede hacer como un criterio, una priorización de derechos, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva, en la cual yo le pongo los primeros derechos humanos que fueron creados en esta declaración. Quiero que ustedes, pero ahora sí sin chacota, que ustedes me pongan un orden, cuál consideran que debiera ser más importante que el anterior, ¿ya? Con multipantalla a partir de ahora. Le ponen un numerito de acuerdo a lo que usted cree que es más importante. Igual lo voy a ir leyendo. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre. Todos tenemos derecho a circular libremente y vivir donde sea. Todos pueden expresar libremente su pensamiento, conciencia y religión. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos tienen derecho a participar en el gobierno de su país directamente o a través de representantes. Todos tienen derecho al trabajo, su libre elección, condiciones dignas y protección del desempleo. Ya, ahí ya veo algunos números. Ojo, no los puse en orden de importancia, usted lo decide. Quizá pueden decidirlo de acuerdo a la realidad de nuestro país. Por ejemplo, el tema de la esclavitud o la servidumbre acá no está tan presente como en otros. No sé, Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ahí uno va priorizando. ¿Quién está participando? A ver. En verde, ¿quién lo hizo? Ah, ya, ¿quién fue este? ¿Ven cómo arruinan las actividades? No entiendo por qué no pueden usar el de acá. Miren, el texto. Ahí está, alguien logró hacerlo. Bien. ¿Quién fue la persona brillante que lo pudo hacer? Quizás desde el celular es más difícil, me imagino yo. Nunca he hecho esto de las clases por celular. En el fondo tenemos 8 derechos. ¿Cuál sería el 8? De acuerdo a lo que ustedes creen, ¿cuál es el menos importante en este país? Por ahí 7. ¿Quién va en el 7? La Vale. Vale, ¿tú pudiste hacerlo con números? Sí, me imaginé. Ya, se acabó el tiempo. Vamos a parar. No todos participaron. Hay algunos que están totalmente ausentes. Y a esas personas yo les aviso que voy a contactarme con Bruno para que le hablen a su apoderado. Ya. Por acá está la prioridad, ¿cierto? Todos nacemos libres e iguales y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. Ya, bien. Acá también algunos dicen que esta podría ser el 2, que dice todos pueden expresar libremente su pensamiento. Ya, libre expresión. En 3 pusieron nadie estará sometido a esclavitud. ¿Todos coincidieron? 5, nadie será sometido a tortura. Perdón.
Torturas, trato, ya. Yo encuentro que este debería ser más importante por las cosas que hemos vivido como país, por nuestra historia reciente. Pero bueno, en realidad, chicos, este ejercicio es útil para cada uno, pero en realidad no hay un acuerdo universal de cuáles debieran ser si estas aparecen primero. El derecho a nacer libre, el derecho a la vida aparece de los primeros, en la Constitución de Chile y en la Declaración Universal. Bien, ¿dónde se garantizan los derechos humanos? Tenemos un sistema bastante amplio que resguarda. Tenemos el sistema universal, que consta de la Declaración Universal de la ONU de 1948. Tenemos una serie de tratados internacionales, son muchos. Deben ser por lo menos unos 100 tratados internacionales, del cual Chile ha firmado 9 pactos, 10, por ahí. Tenemos organismos internacionales que no pertenecen a un gobierno, sino que gente que se reunió, formó un organismo y se dedican a esto. Juntan dinero entre ellos, piden donaciones y luchan en todo el mundo por los derechos humanos. Por ejemplo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional. ¿Ya? Esta, de hecho, Amnistía Internacional es uno de los más activos en Chile, que tiene un grupo importante de voluntarios que salen a protestar, salen a resguardar, denuncian al Estado de Chile cuando comete violación a los derechos humanos, etc. Tenemos un sistema interamericano, es decir, de los países de Latinoamérica, en el cual todos los países latinoamericanos han firmado algunas convenciones, 9 firmadas por Chile, e instituciones, 2 comisiones, una Corte Interamericana y otros mecanismos más pequeños. La más importante es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual Chile está suscrito. Y tenemos, Cruz Roja Internacional también resguarda los derechos humanos a nivel universal. Y tenemos instituciones chilenas que resguardan los derechos humanos. La Constitución Política de Chile, pero ojo, la Constitución firmada por Lago en el 2005, en la cual le hacen una serie de modificaciones a la Constitución anterior, que ya sabemos que fue creada en el año... Vamos, ¿quién tiene el 7? Nuestra Constitución, ¿en origen de qué año es? Ya, bien, Damián, del 80, perfecto. Creada en dictadura y por lo tanto tiene un vicio de origen no democrático, pero que trataron de democratizar en el 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, un intento bastante pobre en vez de aplicar un plebiscito y crear una nueva constitución. Tenemos la Subsecretaría de Derechos Humanos creada en el 2016, no es muy conocida porque en realidad no tiene muchas atribuciones. Tenemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sí es más conocido que este que tiene el logo de acá, que trabaja desde el 2009, creado en el primer gobierno, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que en un principio tenía bastantes atribuciones y cada vez se ha ido restringiendo más. Hoy en día igual está presente, sobre todo en el año pasado, en octubre, fue bastante protagonista el Instituto de Derechos Humanos en denunciar y proteger a los manifestantes. ¿Ya? Fue el instituto el que puso las denuncias por lesiones oculares, por ejemplo. Tenemos también la Dirección de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que está acá, y que también es bien activa. Con el caso de Ámbar, por ejemplo, salió la Defensora Nacional de la Niñez a denunciar no solo el crimen en sí mismo, sino que denunciar al Estado chileno por todas las negligencias que se acumularon en el caso. Desde la vulnerabilidad que tenía la niña desde chica hasta el suceso de su muerte y por qué la justicia y el Poder Judicial le había otorgado libertad a un preso confeso de 2 asesinatos, parricidio, tan antes. Ni siquiera estaba en la mitad de su condena. ¿Vieron el caso, supongo? ¿Saben de qué estoy hablando o suena como a nada? Sí, no, sí, ya. Supongo que les indignó tanto más que a mí. Ya. Harto, ¿cierto? Harta rabia. Ya, algunos de los pactos internacionales firmados por Chile. Acá puse 10. Los voy a leer, no los anoten. Sí, me interesa que puntualicemos en uno solo. Lo voy a tener ahí subrayado. En 1971, o sea, en el gobierno de Allende, se firma la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965, que fue ratificada en el 71. ¿De qué se trata? Eliminar las formas de discriminación por raza.
El segundo pacto, firmado en el año 72, también gobierno de Allende, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los derechos civiles y políticos tienen que ver con la participación, con permitir a cada vez más cantidad de población la participación democrática, que puedan expresarse, que puedan crear movimientos, etc. Luego tenemos, miren, tremendo salto. En 1989 se firma el nuevo cuarto pacto, o sea, durante todo el periodo de dictadura no se firmó ningún pacto internacional de derechos humanos. Obvio, Pinochet estaba violando derechos humanos, entonces era ilógico que firmara alguno de estos tratados. Además, la comunidad internacional había cerrado diplomacia con Chile. No había contacto. Lo único que se dedicaron a hacer los organismos de derechos humanos en esa época de la dictadura fue rescatar y resguardar a las personas que lograron escapar de Chile al extranjero, los exiliados. ¿Ya? Después, en el año 89, les dije que se firma la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Luego, la Convención contra la Tortura. Esto fue ya al terminar la dictadura en Chile, se firma la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Después, en el año 90, se firma la Convención sobre los Derechos del Niño. Acá está. Esto es lo que me interesaba. En el año 93, me parece, Chile firma el convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que dice este convenio? Anótelo en su cuaderno. Está contra la discriminación hacia los pueblos originarios. Contra la discriminación de pueblos indígenas. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando Chile firma este tratado, se compromete a evitar cualquier tipo de discriminación contra nuestros pueblos indígenas, especialmente contra el pueblo mapuche, y a restaurar parte de las tierras que se le fueron arrebatadas por más de 300 años. Este tratado, este convenio, es uno de los que menos cumple Chile, porque de hecho hasta hoy en día, ya sea gobierno de derecha o de centro, no se ha restituido ni las tierras, ni tampoco se ha evitado la militarización de la zona de la Araucanía, en la cual deambulan como dueños por su casa el GOPE y las fuerzas especiales. Se pasean por casa, han disparado a niños, perdigones, han suicidado a gente que ha denunciado los malos tratos, etc. En esto Chile está muy al debe. En esto Chile es un país totalitario. Es como si estuviéramos en dictadura en esa zona, porque no se ha respetado casi nada de este convenio. ¿Cómo suicidan gente? Mira, es una técnica que se ocupa ahora del ramo que le enseñan a Carabineros de Chile de montajes. Hacen pasar por suicidio, asesinato, en caso de activistas políticos. Aquellos mapuches que han denunciado, que han expresado, que han denunciado al Estado de Chile, han sido suicidados para que no haya una investigación aparte. Hacen que todo parezca como que fue suicidio, pero en realidad lo más probable es que sean asesinatos por causas políticas, ¿ya? Como lo de Comando Jungla, dice la Danae. Uy, un montón. Podríamos hacer una lista, un libro de todos los montajes que se han hecho. ¿Vieron la de la Molotov con taza? Ya fue el nivel cómico. Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios, es decir, que protege a quienes migran a otro país y que buscan trabajo y vivir. Ustedes saben que uno de los derechos humanos más importantes es el de la libre circulación y de vivienda. Si yo estoy en un país que respeta los derechos humanos, yo puedo viajar y vivir en el país que yo quiera. Es una obligación de los estados. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La gente que es desaparecida también, es lo mismo que el caso de los suicidios. Son orquestadas por los estados. Hay estados que cometen desapariciones, estados incluso democráticos. Chile lo hizo la dictadura, pero por ejemplo México, hoy día, en la actualidad, con gobiernos democráticos, desaparece a gente. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2008 fue firmado. Ya, de estos pactos solo me interesaba que marcaran el de la OIT. Los derechos que aparecen en las declaraciones y en los pactos internacionales también están en nuestra Constitución política, pero hay algunas inconsistencias, algunos desbalances. Acá se puede ver qué derechos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos están también en nuestra Constitución. Por ejemplo, el artículo 1, que dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, en Chile dice así:
las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Algo cambia, ¿no? Todos los seres humanos. Y acá pone las personas. Quizá un cambio solamente de término. Pero, por ejemplo, acá dice toda persona... No, acá. En el 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Miren, fíjense bien. Derecho al trabajo. Derecho. O sea, hay una garantía de que vas a tener trabajo. A la libre elección, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Qué es lo que dice la Constitución chilena? La libertad de trabajo. O sea, usted no tiene garantizado que va a tener trabajo, pero tiene la libertad de buscarlo. Y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección. En realidad, esta diferencia que parece solo de palabra es más profunda. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal lo que dice acá es que los estados están obligados a garantizarte trabajo. Y lo que dice la Constitución chilena es que el Estado está obligado a que se permita que usted busque trabajo. Nada más que eso. Por lo tanto, aquí se libera de una responsabilidad importante. Y acá le pongo cómo se cumple en Chile estos derechos. Miren, Punta Peuco. Esta es una prisión. Esta es una celda en Punta Peuco. Prisión para militares. Violadores de derechos humanos. Mire, fíjese las condiciones. Tiene mejor pieza que yo, con decirle. Y acá dice que todos somos iguales ante la ley. ¿Les parece que se cumpla? ¿Que todos son iguales a la ley? ¿Que nuestros presos son iguales? ¿Es lo mismo un preso militar que un preso civil en Chile? No. Acá tenemos una imagen de un senador que salió hace poquito, muy famoso, sale en el 11 siempre, Moreira, Iván Moreira. Él fue procesado y comprobada su participación en fraude al fisco. Es decir, robó plata de todos los chilenos a través del Estado. Él sigue trabajando como senador, aparece en la tele y no cumplió ninguna pena, ni siquiera en su casa. ¿Por qué? Porque tuvo buenos abogados, logró defenderse. Pero está comprobado que él lo hizo. Tampoco hay igualdad acá. Desprotección carcelaria. El tema de las cárceles es un gran tema en Chile. Una cosa es que las personas vayan a la cárcel, miren. Y otra es que los gendarmes no hayan dejado salir a los presos y dejaron que murieran 81 personas en la cárcel de San Miguel, en la cual habían presos que estaban cumpliendo penas por vender CDs pirata. ¿Les parece que hay igualdad? ¿Les parece que hay proporción entre las penas que se cumplen y los delitos que están castigándose? Sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Quizás yo estoy siendo demasiado vehemente en mi crítica. Quizás estoy siendo muy severa con el Estado chileno. ¿Qué creen ustedes? ¿En realidad las cosas están mejor de lo que parecen? ¿Estoy abusando de mi poder de profesora para meterle a ustedes ideas en la cabeza? ¿Nunca le han escuchado eso? Ay, no sé cómo volver al chat. Me perdí. Ahí está. Danae dice, siempre los que tienen dinero pueden salir con las manos limpias. Están peores. Jaja, sí. Sí que adoctrinamiento, Damián. Eso les preguntaba en el fondo. ¿Consideran que lo estoy adoctrinando? Díganmelo. Me lo pueden comentar en la clase virtual. En webclass. Un poco. Pero... ¡Uy, qué terrible! Ya, no es la idea. Pero tampoco me gusta ocultar mi opinión. Eso es lo que pasa. Pero si ustedes no están de acuerdo, yo mil respetos. De hecho, es súper valiente diferir con la profesora. Decir que no le parece. Gracias, Valentina. Pero si no están de acuerdo, ideal. Porque de hecho, cuando hicimos lo de Rapaz, yo no estuve de acuerdo con un montón de opiniones de ustedes. Pero está bien. Sí, lo importante es tener todo el conocimiento posible para que puedan decidir. Ustedes igual están en formación. Y a medida que uno va, ojalá tratar con gente de todos los tipos, para que ustedes puedan ir decidiendo con quiénes están más de acuerdo y con quiénes no, y ir formando su propia opinión. Eso es lo más bonito de esto.
de la formación ciudadana. Dice Valentina, cuando todos sabemos que está mal. Yo creo que es cosa de cada uno si toma las palabras en serio o no. Su opinión es respetable. Ahora que la tomé como igual es diferente. Ok, Gabriel. Vamos a ir cerrando, chicos, porque miren, me quedaba harta diapositiva por ver. Pero la vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ya? Igual me importaba que hiciéramos lo de la reflexión mensual, que tienen que incluirla en su portafolio. ¿Ya? Comienzo a despedirme. Esto está al debe, quedamos a la mitad. Nos queda la otra mitad de la clase que la vamos a ver la semana subsiguiente. Hoy día yo tengo atención de alumnos. No he citado a nadie, pero si tienen problemas con su portafolio, reúnanse conmigo a las 14 horas en esta misma sala para explicarles mejor. De hecho, voy a hacer yo misma un portafolio de ejemplo para que puedan llegar a las 2 y se los muestro de cómo tiene que ser. Porque, por ejemplo, me han llegado algunos, me han mostrado sus portafolios demasiado extensos. Tiene que haber capacidad de síntesis, pero tampoco puede ser tan resumido. Entonces, para que vean más o menos la medida. Dice Martín... Gabriel, ya lo leí. Martín, este PPT lo va a subir, o ya está subido. Hay que mandar la respuesta de la reflexión o solo lo agregan... No, solo lo agregan al portafolio y las respuestas, las 5 respuestas que faltaban de Rapaz, me las tienen que mandar sí a través del cuaderno virtual. Y Martín me pregunta, este PPT, no lo he subido porque así no lo subo todo. Tenía que ver hasta dónde avanzábamos para cortar el PPT y mandarlo con solo lo que avanzamos hoy día, que es un PDF en realidad. Martín, sí sé que estábamos con problemas de que no le aparecen las clases, pero ahora ya les dije y les expliqué que debiera aparecerle en... A ver, espérame. En el cuaderno, no va a decir cuaderno de historia, va a decir cuaderno de... acá, Chile y la región latinoamericana. Fecha estimada, yo les doy... A ver, ¿para qué? ¿Para el portafolio o para el cuaderno? Fecha estimada, ahí me quedé como... Para las preguntas de Rapaz, fecha estimada esta semana, hasta el viernes. Son 5 respuestas, las 5 siguientes de Rapaz. Las suben al cuaderno virtual. Del portafolio, es la primera semana de septiembre, dice el profesor Bruno. Gracias, Bruno, que no me acordaba. Primera semana de septiembre es la entrega. Entonces, ya debieran estar bastante avanzados con eso. Deja las preguntas hasta este viernes. ¿Ya? Listo. Comienzo a cerrar, chicos. Me despido. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado la clase a los que participaron. A los que no, me voy a comunicar con sus apoderados. Porque si no participa, es como que no está. Dice Bruno, recuerden enviarme la tarjeta de identificación a su correo. No se les olvide. Mientras antes mejor. Típico que cuando llega el día de la prueba, se perdió la tarjeta. A mí se me perdió, de hecho, la segunda vez que di la prueba. Ya, chao, besitos, cuídense. Voy a estar a las 2 en esta sala por si quieren más orientación con la PTU o con el portafolio.